¿Qué tal, compañeros? Nuevamente estamos presentes los compañeros del equipo número 1 para presentar en esta ocasión la unidad número 4 de la materia lógica deóntica, de la cual es titular la maestra Irene Soledad Girón Enríquez. La lógica del jurista, según el maestro José de Jesús Castañeda García, es la parte de la lógica que examina desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de estas operaciones, conceptos, divisiones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Se le da el nombre de lógica del jurista. El raciocinio jurídico puede definir como aquel que realiza el que ejerce una actividad jurídica. Estos se dividen en raciocinios jurídicos lógicos, raciocinios jurídicos retóricos, raciocinios jurídicos extralógicos. En esta ocasión únicamente van a ser de estudio los raciocinios jurídicos lógicos por la importancia para la lógica del jurista. Los raciocinios jurídicos lógicos sirven para comprobar hechos y para inferir normas. Estos se dividen en raciocinios jurídicos no normativos y raciocinios jurídicos normativos. Los raciocinios jurídicos no normativos son los que sus premisas y la conclusión se refieren únicamente a proposiciones inductivas, o sea, hechos. Se les llama jurídicos porque son efectuados por juristas o porque intervienen en una actividad jurídica, y esta se clasifica en raciocinios de inducción completa, en raciocinios deductivos, en raciocinios reductivos, raciocinio por analogía y raciocinios amplificante y raciocinio estadístico. El raciocismo reductivo. En el raciocismo reductivo, la premisa señala un efecto y la conclusión señala la causa. Como muchas veces un mismo efecto puede tener diversas causas, el raciocismo reductivo es en principio un raciocismo con conclusión probable, que obedece a la causa-efecto. En ejemplo tenemos: se declaró un incendio en el departamento de Los Pérez. Esta sería nuestra premisa, sería el efecto. Por lo tanto, que esta sería nuestra conclusión, es posible que la señora Pérez haya dejado la plancha encendida al salir, que esta sería nuestra causa. En ciertos casos, la relación causa-efecto es difícil de establecer, por lo que es necesario de otros raciocinios para poder corroborar la conclusión del raciocinio reductivo. Ejemplo: admitimos que Juan haya muerto como consecuencia de la herida causada por la bala de revólver. Al buscar la causa, el juez de introducción puede razonar reductivamente de la siguiente manera: Juan García fue muerto por una bala de revólver. Luego, Pedro Pérez probablemente mató a Juan García. Para que el juez de introducción llegue a determinar este raciocismo de causa-efecto entre los actos de Pedro Pérez y la muerte de Juan García, tuvo que hacer varios raciocismos que proceden de la investigación criminal de la siguiente manera: todo hombre que ama a la mujer de otro puede ser el asesino eventual del marido de María. Mas Pedro Pérez amaba a la mujer de Juan García. Luego, Pedro Pérez ha podido matarlo. Razonamiento por analogía. Es un tipo de razonamiento no deductivo que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una analogía o semejanza entre elementos o conjuntos de elementos distintos. La analogía constituye el fundamento de la mayoría de nuestros razonamientos ordinarios, en los que, a partir de experiencias pasadas, tratamos de discernir lo que puede reservarnos el futuro. Todos los razonamientos por analogía son probables y no pueden clasificarse como válidos o inválidos. Todo lo que se pretende de ellos es que tenga una cierta probabilidad. La analogía suele usarse también en la descripción y en la explicación, lo cual no debe confundirse con su uso en el razonamiento. El proceso de inferencia por analogía conlleva a darse cuenta de las propiedades comunes
de dos o más cosas y, partiendo de esta base, inferir que también se comparten alguna propiedad más. La estructura o forma se le puede generalizar así. P y Q son similares respecto a las propiedades A, B y C. Se ha observado que P tiene la propiedad de X, por lo tanto, Q posiblemente también tiene la propiedad de X. Consiste en establecer comparaciones entre elementos o factores comunes que se presentan entre dos situaciones distintas. Por lo tanto, entre dos cosas que tienen rasgos comunes, la tesis que es válida para una será válida para la otra. Ejemplo: una pareja tiene problemas en su matrimonio y un amigo les dice que vayan a tal terapia porque a ellos les hizo efecto. Se entiende que el caso A es aplicable al caso B. Yo voy a hablar de la analogía en la descripción. Desde épocas remotas, los escritores han recurrido a la analogía para obtener descripciones vividas, ya que constituyen una gran ayuda para el escritor que trata de despertar un cuadro vivido en la mente del lector. Analogía en la explicación. Cuando se hace inteligible algo poco familiar comparándola con alguna otra cosa que se supone más familiar, con la cual se presenta la semejanza. Para no confundir el razonamiento por analogía con otros usos de analogía, se puede definir como el razonamiento analógico, que es un razonamiento en el cual las premisas afirman la semejanza. La conclusión se refiere a un objeto semejante que tiene uno o algunos aspectos semejantes de las premisas. Los razonamientos analógicos pueden ser estimados sobre la base de la mayor o menor probabilidad. Para esto se tiene que tomar los siguientes escritos. Primer escrito: el número de entidades entre las cuales se afirma la analogía. Si yo aconsejo no enviar una camisa a determinada lavandería, es porque ya una vez la mandé y regresó arruinada. Esto no puede responderme que esto hace sacar esa conclusión apresurada. En cambio, si le doy el mismo consejo y lo justifico relatando que 4 ocasiones diferentes las mandé y regresaron arruinadas, concurre que estas premisas sirven para establecer la conclusión con mayor probabilidad. Los razonamientos analógicos pueden ser estimados sobre la base de la mayor o menor probabilidad con la que se establecen sus conclusiones. Para esto se tiene que tomar los siguientes criterios. El primer criterio, el número de entidades entre las cuales se afirma la analogía. Segundo criterio, el número de aspectos en los cuales se establece analogías entre las cosas en cuestión. Tercer criterio, la fuerza de la conclusión con respecto a las premisas. Y el cuarto criterio, la relación con el número de diferencias entre los ejemplos mencionados en las premisas y el ejemplo que se refiere a la conclusión. Esquema de raciocinio. Esto es una inducción amplificante que da un principio más que una conclusión probable, porque la proposición universal se pronuncia sobre todos los individuos de una especie, mientras que solo fueron examinados un cierto número de ellos en las premisas. Por ejemplo, hay ciertos casos donde se puede sacar una conclusión con solo analizar un solo individuo de cada especie. Aquí tengo un ejemplo que del lado izquierdo es S1 es P, está afirmando al atributo, que quiere decir que es positivo. Del lado derecho es S1 no es P, está negando el atributo que es negativo. Por ejemplo, aquí estamos analizando a Pedro, Juan, María, Rosa del grupo E. Ya se sacó una conclusión general que del lado positivo salió que todos los alumnos del grupo E estudian. Y del lado negativo se sacó la conclusión, como se está negando todo, que los alumnos del grupo E no estudian. Siguiente, por favor. El raciocinio estadístico es un poco más de analizar, un poco más de tiempo también. Este contiene dos grupos opuestos de primicias singulares ciertas. En el primer grupo podemos checar que
se está afirmando algo del atributo y en el segundo que se está negando. La conclusión es una proposición singular. ¿Qué quiere decir esto? Que se une el lado afirmativo con el lado negativo y se saca una conclusión, en el cual el sujeto pertenece a la misma especie, al de las primicias, y es probable. Su probabilidad se fundamenta en el cálculo matemático llamado estadístico. Por ejemplo, aquí tenemos, si conocemos el número de automóviles que pasa por la avenida López Portillo y también conocemos los accidentes que ocurren, podemos calcular la probabilidad de un accidente. Para calcular la probabilidad de un evento cualquiera podemos utilizar la siguiente fórmula. P, paréntesis A. La A es el número de veces que ocurre y la P el número total de ensayos u observaciones. Bueno, yo voy a hablar de la justificación racional jurídica. El derecho y la actividad jurídica son racionales. Una proposición es empíricamente evidente cuando la relación con la realidad es captada a través de la percepción. Y una proposición es analíticamente evidente cuando el análisis de los nombres que figuran en la proposición como sujeto y predicado revela que el predicado en cuestión define una propiedad esencial del sujeto. Como ejemplo de la proposición empírica nos daba el siguiente. Que el juez lo considera evidente al comprobar con sus propios ojos la presencia de Pedro. Siguiente. Y la comprobación por medio de algún raciocinio. Los raciocinios jurídicos normativos son aquellos que contienen normas en las premisas y en la conclusión. Por tal razón, obedecen a las leyes de la lógica de las normas. En lo que concierne a este tipo de proposiciones no evidentes, la justificación es a través de los raciocinios examinados anteriormente. El jurista puede utilizarlos en todas las combinaciones posibles con el fin de llegar a comprobar este tipo de proposiciones. Elaboración del derecho. El derecho es una regla de conducta dictada por la razón, lo cual toda norma sostenida por el jurista debe ser racionalmente justificada. Las normas jurídicas no evidentes se justifican racionalmente mediante una prueba. Hay dos categorías de pruebas que fundamentan a las normas jurídicas no evidentes. La número 1 es la prueba proporcionada por la lógica. Son los raciocinios deductivos deónticos, que son regidos por las reglas lógicas que se fundan en las leyes de la lógica de las normas. El hombre es un animal político. La comprobación por medio de algún raciocinio en lo que concierne a este tipo de proposiciones no evidentes. La justificación se da a través de los raciocinios examinados anteriormente. El jurista puede utilizarlos en todas las combinaciones posibles con el fin de llegar a comprobar este tipo de proposiciones. Y el raciocinio jurídico normativo. Son aquellos raciocinios que contienen normas en las premisas y en la conclusión y por tal razón obedecen a las leyes de la lógica de las normas. Es la que contiene su carácter general. Son raciocinios deductivos. Interpretación del derecho. Cuando se va a aplicar una norma a casos concretos, es necesario saber si estos casos se relacionan o no con el supuesto de la norma. Para saber esto, se requiere un conocimiento adecuado del sitio y el alcance de la norma que se pretende aplicar. A través de la interpretación, podemos encontrarnos con algunos de los siguientes aspectos. Inciso A. Que la norma se opone contradictoriamente a otras dentro del mismo sistema. Inciso B. Que el supuesto de la norma no coincide con los elementos del hecho que se pretende regular, por lo cual no existe una norma del sistema que regule el hecho en cuestión. Inciso C. Que el supuesto de la norma coincide con los elementos del hecho a regular, por lo cual podemos aplicar la norma formando el silogismo jurídico. Contradicción entre normas. Uno de los aspectos a los que podemos llegar por medio de la interpretación es la contradicción entre normas de un mismo sistema jurídico. Este principio lógico jurídico nos permite ver que alguna de las normas debe ser válida y la otra inválida. Integración de lagunas en el sistema del derecho.
Existen normas ambiguas o incluso obscuras, así como lagunas. La interpretación del derecho debe no solamente explicar las normas vigentes y fijar su sentido, sino también eliminar ambigüedades y llenar las lagunas frente a toda esta tarea. El intérprete del derecho dispone de diferentes medios para alcanzar el fin determinado. Estos medios pueden clasificarse en medios extralógicos, medios retóricos y medios lógicos. Medios extralógicos son argumentos que utilizan conceptos puramente jurídicos. Argumentum a rúbrica. Se basa en el título de un texto legislativo. Argumentum, trabajo preparatorio, cuando se busca el sentido de la norma en los trabajos preparatorios. Argumentum pro subjecta. Se refiere al lugar que la norma interpretada ocupa en el texto jurídico. La gran simplicidad del silogismo jurídico plantea, sin embargo, un problema que se refiere a la elección de la premisa mayor, es decir, la norma jurídica que se debe aplicar, y también con la elección de la premisa menor, o sea, con el establecimiento de los hechos que deciden la aplicación de tal a cual norma jurídica, y es tan difícil ponerse de acuerdo sobre las normas jurídicas como sobre los hechos, por lo que en esta parte donde surge... Perdón. No te figues. ¿Puedes repetir, por favor? Continúa. Ya la cagaste también. Discúlpenme. Adelante, Fabi, continúa. La gran simplicidad del silogismo jurídico plantea, sin embargo, un problema que se refiere a la elección de la premisa mayor, es decir, la norma jurídica que se debe aplicar, y también con la elección de la premisa menor, o sea, con el establecimiento de los hechos que deciden la aplicación de tal a cual norma jurídica. Y es tan difícil ponerse de acuerdo sobre las normas jurídicas como sobre los hechos, por lo que es en esta parte donde surgen las controversias que oponen entre sí al Ministerio Público, a los jueces, abogados, partes, testigos, peritos, etc. Cuando se habla de la elección de la norma que se debe aplicar, se vuelve a dar la misma larga y penosa investigación, que es la búsqueda de la verdad en relación con los hechos. En ambos casos, esta pone un manifiesto lo que hay de noble y mezquino en el ser humano, que busca en el ser humano y que hace justicia, muestra a la vez grandeza y la miseria de la justicia humana. A mí me tocó el tema medios retóricos. Son técnicas argumentativas que utilizan la eficiencia del lenguaje para poder persuadir. Inciso A, argumentum ad autoritate. Consiste en invocar la autoridad de la doctrina o de la jurisprudencia. Inciso B, argumentum ratione legis stricta. Cuando se muestra que el texto jurídico en cuestión, siendo claro y preciso, excluye toda interpretación restrictiva o extensiva, entonces no se permite ni quitarle nada ni añadirle cosa alguna. Inciso C, argumentum a generali sensu. Dado que la ley está expresada en términos generales, es necesario entenderla en el sentido poco general posible. Medios lógicos. Son argumentos que utilizan inferencias que pertenecen a la lógica formal. Estos argumentos, clasificados como medios lógicos, son regidos a la vez por medios extralógicos. Están sometidos por una parte a las reglas de los raciocinios deónticos, las cuales determinan la estructura formal del argumento, y por la otra a reglas puramente jurídicas que forman parte del sistema jurídico, que van a permitir seleccionar las premisas de la argumentación en cuestión y por lo tanto su contenido. Para que un razonamiento analógico se pueda aplicar a una situación no prevista, es necesario seguir las siguientes condiciones. 1. Semejanza entre el caso imprevisto y el analógico previsto debe descansar sobre un elemento común M que justifique la atribución al no previsto de una consecuencia de derecho. 2. La atribución al imprevisto de la consecuencia que la ley enlaza al analógico previsto debe tener también fundamento en el elemento común M. Y 3. En el caso imprevisto no debe existir nada que
pida que el elemento común M determine la aplicabilidad al propio caso de la disposición relativa al analógico previsto. Podemos decir que analogía es aquella que consiste en atribuir a situaciones parcialmente iguales, una prevista y una no prevista, a las consecuencias que señala la norma aplicable al caso previsto. El principio por analogía por Heller dice que la analogía son los hechos que tienen desde el punto de vista jurídico el mismo valor que implican las mismas consecuencias jurídicas. Siguiente. Argumento a priori ad minus. Consiste en determinar si una misma disposición normativa, la del precepto aplicable a la situación prevista, debe aplicarse a la norma no prevista por la ley. Esta dice que se infiere desde una norma más fuerte que tiene supuestos menos estrictos y consecuencias de derecho con mayor alcance. Este argumento obedece al principio quid potes plus y potes menos, al que puede lo más, puede lo menos. Para Gregory, el argumento se puede analizar en la función de dos doctrinas. La primera constituye un grupo que plantea que el argumento se puede reducir a formas lógicas conocidas. La otra establece que el argumento es específicamente claro. Dentro de la primera doctrina tenemos a Ulrich. Establece que la estructura del argumento pertenece al grupo donde las indiferencias inmediatas, las cuales permiten inferir desde el juicio universal a uno particular. Ejemplo, si la divulgación de las actas del Parlamento se hacen de forma verídica, entonces tal divulgación es ilícita. C. Argumento amioret amius. Este argumento se aplica también a dos situaciones, la prevista y la no prevista por la ley, como los argumentos anteriores. Mi tema es argumento a contrario. Este argumento a contrario también lo encontramos como argumento lógico. El argumento lógico es que por mera deducción se entiende. Y también tenemos el argumento tácito. El tácito es aquel que no se dice nada, que no se expresa, pero que se sobreentiende por las personas que están en escucha. Esto quiere decir que el argumento a contrario es cuando una norma prohíbe ciertas disposiciones y se interpreta contraria a otra situación, a otra disposición. Por ejemplo, vamos a tener los menores de 18 años. Si así se establece, los menores de 18 años no tienen derecho a votar, ¿qué quiere decir en argumento a contrario? Que los mayores de 18 años sí tienen el derecho y la obligación de hacerlo. Tenemos otro, solamente los ciudadanos mexicanos tienen ciertos derechos, o sea que los que no son ciudadanos mexicanos no tienen derecho a ciertas cosas. Es el argumento a contrario. El ejemplo número 3. Está prohibido a los no ciudadanos. A los que no son ciudadanos están prohibidas ciertas leyes de votar o de pedir ciertas cosas en poder político o ser funcionarios. Entonces, pero quiere decir ya a contrario que los que sí son ciudadanos, que los que sí nacieron en la República Mexicana, ellos sí tienen derecho. Ahora pasamos los legisladores. El legislador, así como el intérprete de las leyes, de las normas, ellos tienen que ser explícitos y está gobernado a que tienen que irse sobre las reglas lógicas y las reglas extralógicas. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que interpretar el derecho en una forma lógica. Eso es el derecho positivo, como lo establece la ley o la Constitución mexicana. Y las reglas extralógicas significan que hay que tenerle aparición al derecho natural. El derecho natural sería lo tradicional, la explicación del derecho positivo, pero en una forma a contrario. Digamos, ponerles un ejemplo, si no se hace esto, por lógica se va a tener que hacer esto,
pero tienen que ser los legisladores o el intérprete, tienen que expresarlo en esas dos formas. ¿Para qué? Para que después no haya ningún problema de no entendimiento o que simplemente la gente pueda refutar esa condición. Ese es mi tema. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el código de conducta. Cuando en determinadas circunstancias una norma prohíbe cierta conducta solamente a tales o cuales personas, ello implica que las mismas constancias se permite a todos los demás. Ejemplo, cuando en un espectáculo se le prohíbe la entrada a los menores de edad, entonces, aplicando el argumento obtenemos está permitido la entrada al espectáculo a los mayores de edad. En el inciso 3 vemos que cuando en determinadas circunstancias una norma ordena cierta conducta solamente a tales o cuales personas, ello implica que en iguales circunstancias los demás exentos de esta obligación. Ejemplo, la ley ordena pagar impuestos solamente a los que sean cautivos. Aplicando el argumento contrario obtenemos, no están obligados a pagar impuestos los que sean cautivos. En el inciso 4 vemos que en determinadas circunstancias una norma permite solamente a tales o cuales personas optar entre la ejecución y la emisión de cierto acto. Ello implica que en las mismas circunstancias los demás no tienen tal derecho. Ejemplo, un maestro permite a los alumnos que están exentos presentar o no el examen final para aumentar calificación. Aplicando el argumento obtenemos que que todo lo contrario, no tienen derecho a presentar esta opción los que no exentaron. Con el análisis de los argumentos lógicos se comprueba que el intérprete del derecho está gobernado por dos grupos de reglas, las reglas extralógicas y las reglas lógicas. Las primeras son dictadas por la prudencia del legislador y las segundas por la lógica. La producción en ambos casos tiene en cuenta la naturaleza de las cosas con el fin de asegurar no solamente el respeto del derecho positivo, sino también su armonía total con el derecho natural. Permite al intérprete del derecho ser explícito y, a la vez, en caso de necesidad, a desarrollar o modificar el texto de la ley. En el inciso E vemos la aplicación del derecho y silogismo jurídico. Cuando los raciocinios normativos aparecen durante la aplicación, estos reciben el nombre de silogismo jurídico, que consiste de una premisa mayor que está constituida por la norma genérica, por una premisa menor que declara realizado el supuesto de aquella y de una conclusión la cual imputa a los sujetos implicados de las consecuencias del derecho. La forma general de este raciocinio está determinada por la inferencia del modus ponens y que es la siguiente forma. Y ya con esto finalizamos lo que es la presente exposición. Que sea de su agrado. Muchas gracias.